Antes de que existiera la Biblia, antes de que Zeus lanzara un rayo o Odín colgara de un árbol para obtener sabiduría, alguien ya estaba contando esta historia. No con los mismos nombres, no en la misma lengua, pero con los mismos símbolos. Un cielo dividido, un Dios Padre, un caos primigenio y un castigo que borraba a la humanidad. Y aquí surge la pregunta incómoda, la que nunca se formula en voz alta. ¿Y si las mitologías no nacieron aisladas, sino conectadas por un origen común que se perdió en el tiempo? Las civilizaciones antiguas no vivían en mundos cerrados. Comerciaban, guerreaban, migraban y sobre todo contaban historias, historias que viajaban más rápido que los ejércitos, en tablillas de arcilla, en cantos rituales, en susurros alrededor del fuego. Cuando una cultura caía, otra recogía sus mitos, los adaptaba y los hacía suyos. Así, un mismo Dios podía morir en un imperio y renacer con otro nombre en el siguiente. Tomemos al Dios del cielo, la figura suprema que gobierna desde lo alto. En Grecia es Zeus, en Roma es Júpiter, en Egipto aparece como Amón, y en Mesopotamia toma la forma de Anu. Todos dominan el rayo, el orden, la autoridad divina. Todos castigan a quienes desafían el equilibrio. ¿Casualidad? ¿O estamos viendo distintas versiones del mismo arquetipo ancestral, adaptado a cada cultura como un reflejo en diferentes espejos? Ahora vayamos más atrás, mucho más, a las primeras ciudades de la humanidad, donde surge uno de los relatos más inquietantes y persistentes de la historia, el diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim recibe la advertencia de los dioses para construir un arca y salvar a los vivos de una inundación total. Siglos después, Noé escucha una historia casi idéntica. En Grecia, Deucalión sobrevive al castigo de Zeus. En la mitología nórdica, el mundo se ahoga en sangre tras la muerte del gigante Ymir. Culturas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por la misma idea. La humanidad fue castigada y reiniciada. Y aquí el relato se vuelve inquietante, porque cuando demasiadas culturas coinciden en el mismo evento, con los mismos elementos esenciales, ya no hablamos solo de mitología, hablamos de memoria. Memoria deformada, simbólica, pero memoria al fin y al cabo. Algo ocurrió, algo tan devastador que quedó grabado en la conciencia colectiva de la humanidad. Pero las conexiones no terminan ahí. En el centro del cosmos aparece siempre un elemento común, el árbol del mundo. Para los nórdicos es Yggdrasil, el eje que sostiene los 9 mundos. En Mesopotamia, el árbol de la vida conecta a dioses y hombres. En la tradición hebrea, el Edén guarda un árbol prohibido cuyo fruto otorga conocimiento. Incluso en Mesoamérica, el árbol cósmico une cielo, tierra e inframundo. Distintas culturas, mismo símbolo. El acceso al conocimiento divino tiene un precio, y entonces llegamos al punto de quiebre, el momento en el que el espectador debería detener el vídeo, pero no puede, porque estas conexiones no solo existen entre dioses benévolos, también se repiten los dioses del caos, los traidores, los destructores necesarios. Loki en la mitología nórdica, Set en Egipto, Prometeo en Grecia, figuras castigadas por desafiar el orden establecido, pero sin las cuales la humanidad jamás habría evolucionado. El caos no como enemigo, sino como motor del cambio. Una idea peligrosa, demasiado moderna para ser tan antigua. Aquí surge el segundo gancho, el que lo cambia todo. ¿Y si las mitologías eran en realidad una forma primitiva de transmitir conocimiento prohibido? No simples cuentos, sino advertencias cifradas, manuales simbólicos para sobrevivir en un mundo hostil, relatos diseñados para no ser olvidados, incluso cuando las civilizaciones desaparecieran. Las guerras entre dioses, los castigos divinos, los finales del mundo, Ragnarök, el apocalipsis, la destrucción cíclica del universo en el hinduismo, todos hablan de lo mismo: el mundo no es eterno, se rompe, se reinicia y vuelve a empezar, una y otra vez. Cuando observamos estas historias desde una perspectiva aislada, parecen fantasía.
Pero cuando las colocamos una junto a otra, como piezas de un mismo rompecabezas, aparece una imagen inquietante. Las mitologías no compiten entre sí, se completan. Tal vez nunca sepamos si hubo una civilización anterior que transmitió estos relatos. Tal vez todo sea producto de la mente humana enfrentándose a los mismos miedos universales. Pero hay algo innegable. Culturas separadas por océanos compartieron los mismos símbolos, las mismas advertencias y las mismas preguntas. Y quizá el mayor error moderno sea pensar que somos los primeros en hacérnoslas, porque puede que los dioses no fueran inmortales, pero sus historias sí lo fueron.